Pues jugué béisbol durante algunos años, también llegué a jugar luego fútbol. eh, no era, yo creo, muy activo. eh, Jugaba en la casa, me gustaba leer. No tengo, yo creo, tantas reminiscencias de cuando era chico. Toco la flauta transversa, amateur, no, de ninguna manera profesional, pero sí toco la flauta. Me hago el propósito de estudiar todos los días 1 hora. Cuando puedo un poquito más, pues un poquito más, y algunos días que no puedo, pues ni modo, ¿no? Pero, pero sí, y toco principalmente música clásica, más música barroca que de otro periodo, pero música clásica. Y siempre me ha gustado ir a conciertos y escuchar música, etc. También leo, sí leo mucho, todo tipo de cosas. Leo mucho de divulgación científica, leo novelas, novelas históricas. Quizá ficción no leo, he leído muy poquito de ficción, no me llama tanto la atención, pero sí, cuando he leído ficción ha sido de lo mejor, ¿no? Antes hacía bastante ejercicio, ya no. Pues me gusta ver películas, reunirme con amigos cuando puedo, platicar. Fue en tercero de secundaria. En esa época no estudiábamos física ni química en primero y segundo de secundaria. Sí matemáticas. Y desde primero de secundaria me enamoré de las matemáticas. En tercero de secundaria, cuando llevé física y química, me di cuenta de que las cosas se podían explicar racionalmente. Fue así como abrirme los ojos, ¿no? Y fue precisamente cuando muchas cosas empezaron a cambiar. Yo leía sobre cosas de filosofía, leía sobre cosas de divulgación de la ciencia, sobre matemáticas, sobre paradojas matemáticas. Me gustaba mucho resolver. Tenía libros de paradojas matemáticas y los resolvía. Y obviamente ahí cambiaron muchas cosas, ¿no? Las doctrinas religiosas que nunca me habían convencido, pues ya finalmente murieron, ¿no? Por completo. El laboratorio era de mi hermano. Mi hermano estudió ingeniería química. Y desde antes de entrar a la carrera, él siempre quiso tener un laboratorio. Yo lo que tenía era un taller. Me gustaba mucho hacer cosas de taller, ya sea de carpintería o posteriormente de electrónica. Pero igual entraba yo al laboratorio con mi hermano y aprendía cosas, ¿no? Y él pocas veces entraba al taller conmigo. Más entraba mi papá al taller a hacer cosas conmigo. Pero sí, cuando mi mamá decía, se me descompuso algo, ¿no? La plancha ya no sirve, o este aparato ya no funciona, yo le decía, pues déjamelo ahí en el taller. Y los fines de semana entraba y le arreglaba todo lo que se había descompuesto. ¿Y si quedaban o le sobraban piezas? No, sí quedaban. Me gustaba mucho la electrónica, ¿no? Y me sigue gustando. O sea, sigo haciendo cosas, ¿no? He hecho un osciloscopio, por ejemplo, he hecho un generador de señales, cuando tengo algunos ratos libres, ¿no? Siempre. Por ejemplo, la pandemia me dio algunos ratos libres y volví a sacar las cositas de electrónica. En segundo de preparatoria nos dijeron que teníamos que elegir un área. La física y las matemáticas estaban en un área, pero la química estaba en otro. Y yo decía, ¿por qué tengo que dejar una de ellas, ¿no? Entonces me decidí por el área de físico-matemáticas porque podía estudiar dos cosas y no una sola, que era química. Entonces ahí
entré a tercero de preparatoria al área de físico-matemáticas, pero siempre doliéndome el hecho de que no iba a poder, digamos, seguir estudiando química. Hablé con la directora de aquel entonces de la prepa y en lugar de la materia optativa que había para el área de físico-matemáticas me dejó tomar química con los del área de químico-biológica. En la carrera de física, pues me empezaron a gustar mucho las matemáticas. Y yo creo que algo también influye el hecho de que los laboratorios de física de la facultad, en general, no hablando de todos, pero casi todos, hacen que uno se aleje de la física experimental, ¿no? Me gustó mucho el laboratorio de electricidad y magnetismo, me gustó mucho el laboratorio de electrónica, me gustó mucho uno de los laboratorios de física moderna, pero los demás eran así como había que hacerse a un lado, ¿no? Y las matemáticas, por otro lado, me empezaron a gustar mucho, y en particular la geometría diferencial. Entonces me fui clavando en la geometría, y cuando llevaba ya la mitad de la carrera de física, me inscribí en la carrera de matemáticas. Entonces terminé las dos carreras. Cuando yo regresé de mi doctorado, empecé a trabajar aquí en cosas totalmente teóricas. De hecho, trabajaba con Marcos Rosenbaum, que era el director de este instituto, con Raimundo Bautista, que era el director del Instituto de Matemáticas, y con otro colega matemático. Éramos dos físicos y dos matemáticos trabajando juntos. Y de pronto apareció esta oportunidad de crear un centro de investigación en principalmente química de polímeros, por parte de la iniciativa privada. ¿Por qué se dio esto? Porque en esa época se firmó el Tratado de Libre Comercio y mucha industria de México estaba temblando, ¿no? La idea de va a venir toda la industria de Estados Unidos, de Canadá, con mayor tecnología que nosotros y nos van a aplastar. Pocas fueron las industrias que tuvieron la visión de hacer algún centro de investigación. Este fue de Comex, pero antes que Comex lo hizo Resistol, por ejemplo. Resistol tuvo su centro de investigación, y antes de Resistol fue Syntex. Syntex en Cuernavaca, ya en cuestión de cosas de farmacia. Ellos inventaron la píldora anticonceptiva, ¿sí? Eso es algo de México que cambió la vida de todo el mundo, de todo el planeta, ¿no? Pero pues lo que siempre pasa, llegó una compañía suiza, compró a la compañía de aquí y dijeron, nosotros tenemos nuestra investigación en Suiza, no necesitamos el Syntex, y lo cerraron, lamentablemente. Pero bueno, Comex tuvo esta visión de empezar a generar tecnología. Claro, ellos piensan que la tecnología se genera en pocos meses, ¿no? Y no es cierto. Se dieron cuenta que no, y bueno, cuando me ofrecieron la primera vez esta idea, la verdad es que no les hice caso. Y más o menos como a los 5 meses o 6 meses, me llamaron para preguntarme qué había pensado. Y fui muy honesto, les dije, la verdad no he pensado nada. ¿Cómo que no has pensado nada si no surgen? Entonces, bueno, tuve otra reunión y les empecé a decir, ¿no? Pues es que tener un centro de investigación implica muchas cosas. Y les empecé a enumerar todo lo que implicaba. Y para mi sorpresa, a todo me dijeron que sí. A todo me dijeron que sí. Entonces, dije, bueno, yo siempre he criticado el divorcio que hay entre la academia y la iniciativa privada en este país. Aquí hay una oportunidad, ya sé hacer física, ya sé hacer matemáticas, ya sé publicar artículos, ya sé ir a congresos y presentar trabajos. Pues, ¿por qué no aprender algo más? Sobre todo que iba a aprender química, que lo había yo dejado de antes, ¿no? Entonces, pues acepté
acepté y fue una experiencia muy interesante. Aprendí química un montón, pero también metí mucha física en ese centro. Hicimos muchas cosas de física y de físico-química. Y bueno, el centro a los pocos años empezó a tener reconocimiento internacional. Nos llamaban a congresos, nos llamaban a muchas cosas. Venían investigadores de otros lados a visitarnos, de Estados Unidos, de Holanda, de Suecia. O sea, la verdad es que yo estoy muy contento por cómo funcionaron las cosas, ¿no? Era una persona que a lo mejor no entendía muchas cosas, pero que por un lado tenía una parte humana y por otro lado, si yo lo convencía de algo, me daba la luz verde. O sea, yo sí tenía que trabajar con él y argumentar cosas, pero una vez que lo convencía me decía, adelante. El nuevo director tenía más conocimientos en cuanto estaba más preparado y pensé que me iba a entender más con él, pero pues fue una persona que yo creo que ya tenía en mente desde entonces que iba a vender la compañía, pero no nos dijo a nadie eso. A los directivos que estábamos cercanos a él, no nos compartió esa idea. Y entonces lo que quería era proyectos de muy corto plazo que dejaran dinero, ¿no? ¿Para qué? Pues para que los libros se vieran más atractivos para quienes fueran a comprar la compañía. Y entonces me empezó a cancelar todos los proyectos de largo plazo, los proyectos estratégicos, los proyectos de entendimiento, y que me quedara con puros proyectitos de corto plazo. Y un día así le dije, ¿sabes qué? Pues tú no me necesitas, la verdad no me necesitas. Y fue cuando empecé a ver la posibilidad de regresar aquí. ¿Por qué aquí? Porque yo había tenido una muy bonita experiencia, yo estaba muy contento de haber estado en este instituto, y si regresaba a la academia, pues quería que fuera aquí, a la UNAM en particular y a este instituto. Yo había dejado la academia 15 años estuve en la iniciativa privada. Entonces, a pesar de que sí hacíamos investigación en otras áreas, ¿sí? Como dije antes, en físico-química de superficies, en síntesis de polímeros nuevos, en idear procesos nuevos para la industria, procesos más eficientes para la industria. Y también algo en propiedades físicas, propiedades ópticas de materiales, con el objetivo de sustituir materias primas que eran costosas, ¿no? Y regresé a la academia y bueno, el área de gravitación, que es a la que me había dedicado, relatividad general, pues había avanzado 15 años sin que yo supiera bien cómo, ¿no? Y por otro lado, coincidió con que Octavio Castaños, que ya había sido director aquí y que había sido desde hace mucho tiempo mi amigo, estaba organizando una escuela latinoamericana de física, un área que se llama óptica cuántica. Y fui y me sorprendió lo que yo vi que estaba hablando la gente. Fue para mí abrirme los ojos en un área completamente nueva, en donde gracias a las nuevas tecnologías, se estaban desarrollando cosas que antes eran simplemente concepciones teóricas y que ahora eran realidades, que podías, por ejemplo, tener una cavidad y asegurar que en esa cavidad tenías 2 fotones atrapados, ¿sí? No eran 3 ni era 1, eran 2, podías medir que eran 2. Y vivían un tiempo mínimo, ¿sí? Pero en ese tiempo era suficiente para hacer cosas, hacer cuestiones experimentales y para medir cuántos eran, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención y empecé a platicar mucho con Octavio. Y me invitó a trabajar con él. Y le dije, pero yo no sé nada de esto. Y me dijo, no le hace, pues aprendes. También me invitó a trabajar con él Alejandro Frank,
que era el director en ese momento de este instituto. Y aunque fue un poquito más difícil ver cómo, al final también trabajamos un poquito juntos, salió ahí un trabajo interesante. Y otros que también me apoyaron, que debo mencionar, porque también me invitaron a trabajar con ellos, fue desde el mero principio Juan Carlos Dolivo, Luis Urrutia, ¿no? Gente que aprecio, que son mis amigos y que me hicieron sentirme bien, ¿no? El mismo Miguel Alcubierre, que después fue director, él había sido estudiante de maestría mío y yo lo mandé a Cardiff a hacer su doctorado con mi director de doctorado. Entonces ya teníamos desde antes una muy buena comunicación y una amistad, y a él le dio mucho gusto y apoyó mucho el que yo viniera, y también me invitó a trabajar con él. Pero bueno, no se puede trabajar en tantas cosas, ¿no? Entonces seguí un poquito aquí y un poquito allá, pero quiere decir que me he movido de gravitación a física y química de polímeros y ahora a óptica cuántica. Y aún estando en óptica cuántica, pues sí he publicado algunas cosas, por ejemplo, de fisicoquímica de superficies, no solo artículos, sino 3 capítulos de libros, porque pues hay gente con la que trabajaba antes que me ha buscado y con la que he trabajado, ¿no? La academia es muy diferente de la industria. Claro que para trabajar en la academia no necesito, por ejemplo, el trabajo que yo he hecho es teórico, no necesito más que un escritorio y un pizarrón. Y claro, hay que hacer cosas novedosas que nadie más haya hecho, ¿no? Entonces sí, pues necesitas pensar qué voy a hacer, cómo, etcétera, ¿no? Para trabajar en la industria no es nada más el generar una teoría o un modelo nuevo de algo que puede funcionar, sino que luego lo tienes que hacer funcionar. O sea, después de eso, en México no existe la cadena que existe en otros países de el investigador teórico y luego el investigador aplicado y luego el ingeniero, y el ingeniero que va y prueba algo en planta piloto y luego en planta industrial y luego el de mercado. Es toda una cadenita. Y aquí no, aquí quieren que uno haga todo, ¿no? Entonces había que luego llevarlo al laboratorio y ver que funcionara, y después escalarlo en una planta piloto, y luego para escalarlo a una planta industrial tienes que convencer al director de la planta primero que te preste sus reactores o sus juguetitos, ¿no? Que para él prestártelo significa dejar de producir, significa dinero, además de que lo tienes que convencer por qué te lo va a prestar, ¿no? Y luego hacer que funcione. Entonces es un mundo muy diferente, y me abrió pues, mucho los ojos a otras cosas, ¿no? Entonces, crear un centro de investigación desde cero, definir qué tipo de cosas íbamos a hacer, contratar al personal, cuáles eran los procedimientos que íbamos a tener, y meterme en los proyectos del centro, fue algo muy distinto al trabajo académico, que también es muy interesante, bueno, por algo estoy aquí, ¿no? Entonces sí los pongo a la par. Más relevante para la ciencia básica, pues lo que he hecho aquí en la academia. Más relevante para el país en cuanto a por un lado generación de conocimiento, pero por otro lado también generación de tecnología y recursos humanos, formación de recursos humanos. En el Centro de Investigación en Polímeros formamos a mucha gente y becamos a mucha gente. Entonces, pues es más importante ese centro, ¿no? El centro todavía existe, ahí sigue y sigue funcionando bien. Y para mí pues, es un orgullo que algo, o sea, que yo hice junto con Adela Reyes, que es ahora mi pareja, porque ella era la química, ella sabía cómo montar laboratorios, ella sabía muchas cosas de química que yo no sabía, ¿no? Pues sí, pues
entre los dos construimos eso, pero una vez que nos salimos de ahí no se cayó, sino que ahí sigue. Quiere decir que se hizo de manera robusta, de manera bien pensada. Hay buenos investigadores ahí. Bueno, el SNI ya lo tenía desde que estaba yo aquí, luego lo dejé porque me dijeron que no apoyaban a la industria, a pesar de que era un centro de investigación. Lo que me dieron ahora es el emeritazgo, ¿no?, en el SNI. Y lo que dices es completamente cierto. Desgraciadamente, los, llamémosles, administradores de la ciencia han decidido medirnos por numeritos, ¿no? Y entonces, aquello que no dé numeritos, la gente no hace. Y los numeritos, por ejemplo, en ciencia básica, en la academia, esencialmente son número de artículos, número de citas y cuántos doctorandos hayas tenido. Principalmente. La docencia es importante, pero si tienes pobre docencia, pero mucho de lo otro, se compensa y no te castigan mucho, ¿no? Pero si tienes mucha docencia y poco de lo otro, te castigan durísimo. O sea, se ha vuelto números, ¿no? Y hay un montón de cosas que no cuentan y que son importantes. Ahora, por la parte de ingeniería, la mentalidad es un poquito diferente. Ahí sí cuenta mucho lo que hayas hecho más a nivel industrial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi caso, la gente de física, cuando evalúa mi trayectoria, demerita esta parte tecnológica de investigación y desarrollo tecnológico. Lo demerita. Y por el otro lado, cuando los ingenieros evalúan mi trayectoria, demeritan la ciencia básica. ¿Sí? Porque pues eso es, pues aquí somos ingenieros, aquí vamos a aplicar cosas y a obtener resultados. O sea, eso deja ser a los científicos locos que andan por ahí, ¿no? Entonces, si yo tengo la mitad y la mitad, pues siempre me iban a evaluar mal, ¿no? Y no fue fácil. Ahí fue pensar cómo presentar las cosas de tal manera que no me pudieran decir que no. Y bueno, afortunadamente me evaluaron físicos, pero no me pudieron decir que no. Pues bueno, significa que seguramente, finalmente, hay algunas personas que sí tienen una mentalidad más abierta y que sí están dispuestos a considerar que lo que hace uno, tanto a nivel de academia como a nivel de industria, vale la pena y es bueno para el país. Y qué bueno que la mentalidad se haya ido abriendo, ¿no? Y ya depende mucho de la motivación que cada joven tenga por una u otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 2 hijos. Uno de ellos tiene su doctorado en física y un postdoctorado en física. Acaba de terminar su postdoctorado en el ICAT, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, aquí en la UNAM. Se llama Alex. Él hizo un muy buen trabajo. Al principio con mucho trabajo experimental, y ahora mucho trabajo teórico. Se dedica a modelos de interacción de radiación con materia y ha mejorado los modelos más aceptados hoy en día. O sea, así, el modelo más aceptado él lo ha mejorado, ¿no? Y bueno, tiene una orientación muy, muy teórica. A pesar de que ya hizo cosas de experimentación, pues está más interesado hoy en día por la parte teórica, y entonces qué bueno que haga cuestiones teóricas. Mi otro hijo, que se llama Luis, estudió oceanología. También él hizo un doctorado en comportamiento animal de especies acuáticas, particularmente cefalópodos,
en la Universidad de Oakland y también acaba de terminar un postdoctorado ahí. Y le gusta trabajar con animales y trabajar con cuestiones de visión en cefalópodos, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que estuvo haciendo. Entonces es un problema muy bonito que hay que entender es los cefalópodos tienen una habilidad para camuflajearse estupenda. No nada más toman el color del ambiente, sino también la textura del ambiente. Y sin embargo, son daltónicos, ¿no? O sea, sus ojos no ven los colores que nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estudiar eso. Y eso, pues sí es trabajo de campo, trabajo experimental y trabajo que después permite, por ejemplo, construir sensores y cámaras que simulen el comportamiento del ojo del animal en cuestión, ¿no? Entonces, obviamente tiene un impacto tecnológico inmediato. Afortunadamente me ha ido bien, me he dedicado a trabajar principalmente y creo que cuando uno se dedica a trabajar, el trabajo pues responde, ¿no? La ciencia en particular siempre me ha respondido bien. Que pude educar a mis hijos, pues lo hice no mal, al menos, ¿no? Espero que bien. Me llevo muy bien con ellos, me llevo muy bien con mi pareja. Pues lamento que mis padres ya no están, pero también me llevé muy bien con ellos y con mis hermanos. Con mis hermanos también me llevo bien. Entonces, ha sido un recorrido interesante, digamos.